aquí, ¿no? Ya. Veo que aquí hay una... Vieron estos dos ejercicios, ¿no? Estos dos ejercicios yo creo, probablemente que fueron los que les tomaron en un taller, ¿verdad? Creo que los envió Matías. Ah, uno así me tomaron con logaritmos. Ok, esto es... a ver, esto de funciones, como habíamos visto, composición de funciones, ¿ya? Entonces, bueno, aquí veo que también que me están haciendo, me están tocando, me comentaron un punto en este de aquí, ¿no? Entonces, tranquilos, vamos a hacer estos, los que están aquí, estos tres ya que no es mucho lo que me han enviado hasta ahora. Son los del taller de la tarde. Ok, interesante. Ya, entonces vamos a ver. Lo miro en la función por tramos y hay que invertirla y graficar en el mismo plano las dos. Ya. Nosotros hicimos algo de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a repasarlo de nuevo. Entonces, en este caso sería funciones. A ver, vamos a ver. Ese de aquí, no. Sí, ¿cómo son? Ya, logaritmos. Nada de esto estamos viendo. Vamos acá. Vamos acá. A ver, entonces, tenemos esta función. Y dice, hay una función f y g definidas de reales en reales. Entonces, tenemos esta función g de x que es igual a x más 2 para los x que son menores que cero y el x cuadrado para los x que son mayores o iguales que cero. Se dan cuenta aquí nos dice sí, pero bueno, realmente este sí es como decir el punto y coma, ¿no? Es lo mismo. Y esta función f de x, que es una función 2x más 1, está siendo evaluada para todos los x que pertenecen a los reales. Es decir, esta función tiene solo un tramo y la función g de x tiene dos tramos. Ok, ahora de esto me preguntan, determine la regla de correspondencia de f o g evaluada en x. Sería el literal A y el literal B, pues, que es f o g evaluado en cero menos, ay, perdón, g o f evaluado en cero y g evaluado en cero más f evaluado en cero. El valor de esta expresión, ¿cuánto es? Entonces vamos a hacerlo, miren. A ver, como habíamos visto en este tema, esto es composición de funciones. Ahora, esta composición particularmente no parece tan difícil, porque aquí son dos temas diferentes, dos literales. Solo que la primera aquí me pide la regla de correspondencia. Entonces, esta regla de correspondencia podría hallarla graficando o sin graficar. Vamos a ver de qué maneras la puedo hallar. Entonces, me pide f o g. Entonces, recuerden que eso era como decir f evaluado en g de x, ¿ya? Es decir, donde hay la función f, debo evaluar g de x. Ya. Ahora, esto significa que debo graficar g de x.
Ajá. Debo graficar g de x. Vamos a ver. Esto un poquito más así alejado. Entonces, ahí recuerden, ¿no? Que cuando yo tenía esto, yo graficaba la función que estaba dentro, es decir, en este caso, g de x. Entonces, si graficamos g de x, voy a hacerlo rápido, función que voy aquí, que voy a graficar así, aquí va a ser g de x. Entonces, en este caso, tengo para los x menores que cero, es decir, -1, -2, -3, hacia la izquierda. Para todos estos valores, voy a tener la función x más 2, ¿ya? Entonces, evaluando cualquiera, por ejemplo, -1 más 2 será 1. -2 más 2 será 0. Entonces ahí ya tengo dos puntos. -2 más 2 será 0. Entonces lo único que hago es unirlos. Ah, recuerden siempre empezar por el valor que me dice aquí, por 0. Entonces si evalúo el 0, el resultado va a ser el 0 más 2, en y va a ser 2. Lo único es que recuerden que al 0, porque el 0 no está contenido en esta función, porque dice para los x menores que 0. Entonces por eso aquí escribo un punto abierto. Y bueno, pues después del punto abierto, ahí sí puedo unir todos esos puntos, los otros dos, ¿no? Nada más, aquí déjenme hacer un cambio para que ahí se vea como que es -1. Es 1. Y acá también, punto abierto. Ok. Ya, y para los x mayores o iguales que 0, va a ser esta función x al cuadrado. Entonces empiezo por el... Si ustedes recuerdan esta función x al cuadrado, la normal, ¿no? O sea, la función cuadrática tradicional es un arco, ¿no? Que empieza en 0, con un vértice en 0,0, ¿ya? Y se extiende así, ¿ya? En uno en x, uno en y bueno, cuando tengo 2 el resultado es 4, ¿ya? Por aquí vamos a poner el 4 y aquí el 3, digamos. 3 y 4. Entonces, ahí tenemos las dos funciones. Ah, y me falta que aquí debo escribir un punto cerrado, ya que el 0 sí está contenido en esta función. Bien. Ahora, esta función es g de x. Entonces, esta función debo evaluarla en la función g de x. Perdón, en la función f de x. Entonces, vamos a ver. G de x, ya f de x es 2x más 1. Entonces, f evaluado en g de x va a ser igual a 2 por g de x más 1. ¿Ya? Perdón, el corchete no iría ahí. Sería solo 2 por g de x más 1. Es lo que estoy haciendo en la función f de x, donde hay x, pongo g de x. Ahora, nos damos cuenta, g de x tiene dos tramos. Entonces, ¿cómo sería aquí? A ver, para los x menores que 0, para los x mayores o iguales que 0.
¿Cuál de las dos funciones evalúa en esta? Por los x menores que cero. A ver, espérenme un rato. Creo que aquí, cuando tengo dos funciones diferentes que se deben evaluar, porque g de x está definida por tramos, pero f de x no. Eso es lo raro. Normalmente es al revés. La que está definida por tramos es la de acá y esta no. Déjame ver cuál de las dos debo reemplazar. A ver, esto debe estar por acá. Composición de funciones. Cintas no. Logarítmica, nada de esto, nada de esto. A ver, sean f g o funciones de variable real, ok, f o g. Ya, correcto, ¿no? Entonces, donde hay f, tengo que poner g de x. Y aquí dice para los g de x que son menores o iguales que 2. Ah, ya. Aquí como dice, para todo x que pertenece a los reales, pues debería ser para todo g de x pertenece a los reales, ¿ya? Y que pertenece al dominio de G. Ok, entonces, ya, la gráfica de la función g de x, entonces, ¿dónde g de x es menor o igual que 2 en este tramo, 2 a 4 y mayor o igual que 4? Ok, y, y acá sería menos y. Mm, qué manera. Y ahora sí. A ver, x para los x menores que cero y acá para los x mayores o iguales que cero. Mm, Qué raro, porque para todos x que pertenece a los reales. Mm, ¿Cuál de las dos reemplazo aquí? ¿X menor que cero o X mayor o igual que cero? Realmente ambos, todo esto pertenece a los reales, ya sea este tramo de acá o este tramo de acá. Entonces, entonces,
A ver, entonces, ¿será que aquí simplemente hay que escribir las dos funciones que están aquí? 2 por x más 2 más uno, que sería la primera función de acá, y luego 2 por x al cuadrado, que es la otra función de g de x, más uno, ¿ya? Y los intervalos, para todos g de x que pertenecen a los reales, son los mismos intervalos de x, de g de x, es decir, para los x menores que cero y para los x mayores o iguales que cero. Ujú. Sí, nada más es esto. La verdad, aquí es súper fácil porque ustedes se dan cuenta, la función f de x, que es donde debo reemplazar la función g de x, esta función f de x no tiene intervalos, es decir, sus intervalos son en todos los reales. O sea, esta función está definida para todos los reales, para los desde menos x negativo hasta el x positivo, ¿ya? No tiene intervalos. No es que está desde menos infinito hasta el menos 2, luego de menos 2 hasta 3 y otras desde 3 hasta por allá. No, no pasa eso. Entonces, como no tenemos intervalos para f de x, decimos para todos los g de x que pertenecen a los reales. Ahora, mm, a ver, desde menos infinito hasta cero. O me debo guiar por los intervalos de g de x. Mm, Me puse a dudar. ¿Cómo hago aquí? Nunca ponen así. Primera vez que veo que ponen una función definida por composiciones de funciones así. Normalmente ambas tienen intervalos. Déjenme buscar uno específicamente donde tenga ese caso. A ver, composición de funciones, una función sin intervalos. Ya. Mm,
Para todo g de x que pertenezca a los reales. Mm, 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 mm. Para los x menores que cero, x mayores o iguales que cero. Es decir, aquí tengo que reemplazar g de x. Para todo g de x que pertenezca a los reales. Entonces, menos infinito hasta uno. Ah, qué raro. F o g. Igualado en cero. Ay, qué manera. X menor que cero. Y acá igual. X más 2 menor que cero. Para todo g de x que pertenezca a los reales. Para todo g de x que pertenezca a los reales. O lo que se hace normalmente es que para todo f de x que sea mayor que 2. Ajá. Entonces de 2 que sea mayor, menor o igual que 2. Y este tramo es de 0 hasta 1. Luego estos dos tramos que van desde allá hasta allá. Ok. Ya, a ver, creo que ya tengo aquí cómo es. A ver, bueno, esto de acá, la verdad, no lo había visto nunca. Eh, una función compuesta en otra que no tiene intervalos. Y siguiendo la lógica de lo que se hace normalmente, este, lo que hay que hacer es que en la función f de x, ¿ya? En la función f de x que tengo aquí, debo, bueno, ya debo evaluar la función g de x. Ahora, los intervalos que tenga esta nueva función van a ser los intervalos pero vistos desde el eje Y. ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, voy a empezar a escribir la primera f evaluada en g de x. Entonces, de esa voy a ver el- los intervalos de la función en y. Entonces, este trozo de función, por ejemplo, este trozo de función, qué manera. Este trozo de función en y viene desde el menos infinito hasta acá, el 2, ¿ya? Esta es la función g de x y es la de aquí, ¿ya? Ahora, esa función en x tiene un, una, también un intervalo, que es desde el menos infinito hasta el cero. Entonces lo que voy a hacer es que en la función f, que es 2 por g de x más 1, voy a escribir esa función como g de x, que sería x más 2, ya que era la primerita.
más 1 ya. Y el intervalo va a ser ese intervalo de esa función, pero en X, ¿ok? En X. Porque esa función está definida para los X que son menores que cero, que era lo mismo que ya tenía, solo que lo borré. Ya, y en el caso de la otra función, este otro tramo, voy a escribirlo con este color amarillo. Este otro tramo ya tiene en cambio que va desde cero hacia el infinito positivo. Cero hacia el infinito positivo. Que es el mismo tramo que habíamos tenido acá, ¿no? Para los X mayores o iguales que cero. ¿Ya? Y bueno, aquí simplemente sería de reemplazar en cambio la función que es esa amarilla, que sería x cuadrado más 1. 2 por x cuadrado más 1. Ya, ahora, si esto lo realizo, es decir, este 2 se multiplica por cada función, aquí me quedaría 2x más 4 más 1, y acá me queda 2x cuadrado más 1. Ya, y los intervalos pues serían para los x menores que cero y para los x mayores o iguales que cero. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos intervalos de g de x, pero ¿por qué? Porque no tengo intervalos en esta función, no tengo intervalos donde reemplazar, entonces se escriben los mismos, ¿ya? Y bueno, esta función de acá arriba, 2x más 4 más 1, eso es como decir 2x más 5, de una sola vez lo podemos escribir, 2x más 5. Ya, y esta es la regla de correspondencia de f o g, ¿ok? Ahora, ese sería el tema 1. El tema 2, el literal 2, perdón, es un literal, en cambio, donde tengo que hallar un resultado a esta operación de aquí. Esta de aquí. Entonces, en este caso, vamos a verlo más amplio. Me dice que en la función f o g evalúa el cero. Es decir, en esta función que acabamos de hallar aquí, ¿qué pasa cuando evalúo el cero? ¿Dónde habría que evaluar este cero? Entonces, si se dan cuenta, el cero en qué intervalo está, eh, tiene cabida el cero. En el primer intervalo no, porque dice para los x menores que cero. Sería en este segundo intervalo, que dice para los x mayores o iguales que cero. Entonces debo reemplazar al cero en esta función. Entonces, en esa función, si evalúo el cero, me queda 2 por 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado de 0 por 2 me da 0. Y aquí me queda 1. Entonces, esta parte es igual a 1. Luego dice menos. Ya, y aquí dice g o f evaluado en 0. Ahora, esta función de aquí, en cambio, no la tenemos. Esta función es f o g. No tenemos g o f. Ahora, no hay que complicarse tanto aquí para hallar g o f. Simplemente se lo puede hacer rápido. Por ejemplo, haciéndolo rápido, para que vean que esto no es tan complicado. G o f de x, como decir g evaluado en f de x, ¿verdad? Entonces, lo que debo graficar es f de x, la función de adentro. Entonces, que sería esta, ¿no? 2x más 1. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a coger solo dos valores. 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, cuando tengo 1, el resultado es 3 en y. 3 en y. Y cuando tengo 2, 2 por 2, 4 más 1, o bueno, vamos con 0. 2 por 0, 0 más 1, 0. Perdón, 0 más 1, 1. Vamos a hacerlo aquí. 4 más 1, 5. Ajá, ya está bien. Entonces simplemente lo uno así. Ah, qué manera. Borrar por aquí.
para unirlo bien. Ya, ahí está. Entonces ahí ya los uní. Ahora, ¿cómo hubiera sido? Que es la verdad, normalmente es así. O sea, normalmente les piden este, las reglas de correspondencia de funciones en funciones que sí tengan intervalos. No sé en este caso por qué les pusieron así primero, pero realmente en F o G es más sencillo. En G o F es más sencillo. En ambos es sencillo, la verdad. De hecho, en la que acabamos de hacer es más sencillo porque solo reemplazan el intervalo. Pero normalmente esto no es lo habitual que les pidan esto. Lo habitual es que les pidan esto. Es decir, que en la función g de x, en este caso g de x, entiéndase que es la función que está aquí arriba, ¿ya? Donde hay x, ustedes van a reemplazar la función f de x. Entonces, f de x es esta función. Perdón, escribí mal. G o f de x. Entonces escribo la función g de x, pero donde haya x pongo f de x. F de x más 2. Y por acá f de x al cuadrado. Esas son las dos funciones. ¿Ya? Y acá, para los x menores que 0, perdón, aquí me equivoqué también. Sería donde f de x es menor que 0 y donde f de x es mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces lo que ustedes deben hacer es ir viendo en el gráfico, en este gráfico de aquí, donde esta función en el eje Y, cumple con los intervalos que están aquí. Recuerden que esta función es f de x. Entonces, cuando yo digo, ¿dónde f de x es menor que 0? Quiere decir, en donde la función es menor que 0, pero ¿en dónde? En y. Entonces, el 0 en y está justo aquí. Entonces, donde la función es menor que 0 en y, sería en este tramo de aquí. Este tramo que estoy pintando. ¿Ya? Y esa función, ¿cuál es esta función? Es justamente 2x más 1. ¿Recuerdan? 2x más 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esa función g o f de x, esa primera función, en vez de poner f de x, lo que voy a poner es la función que está aquí. Es decir, 2x más 1. Y completo con lo que falta, más 2. Ya, y en vez de poner f de x, ya no voy a poner f de x, sino lo que voy a poner es el intervalo en donde está definida esta función. El intervalo en x. Si ustedes se dan cuenta, esta función viene creciendo desde el infinito en x. Desde el infinito. Llega, 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 llega y justo hasta aquí topa esta parte, ¿no? Recuerden que solo es en la parte morada, porque la parte morada es la que era menor que 0. Entonces, ¿dónde termina aquí? ¿Cómo podría saber este punto? Porque ese punto no lo establecimos. ¿Cuál sería ese punto? Donde cruza el eje X. ¿Cómo lo podríamos hallar? El punto donde cruza el eje X, simplemente lo que se puede hacer allí es que la función que acabamos de graficar, que sería 2x más 1, recuerden, esta función para hallar sus interceptos con el eje X, simplemente le igualamos a 0. Y despejamos el valor de X. Entonces aquí me queda menos 1. Y el 2 pasa a restar, sería menos 1/2. Quiere decir que este punto, justo donde la función corta el eje X, es en menos 1/2. Entonces, esta función va a estar definida para los X menores que menos 1/2. ¿Por qué menores que menos 1/2? Porque es de menos 1/2 hacia atrás, hacia el infinito negativo. ¿Ya? Y el otro tramo de la función, si seguimos viendo la regla de correspondencia, miren lo que dice aquí. Dice, para los f de x que sean mayores o iguales que 0. Entonces, en este caso, que debemos ver en la función f de x, debemos ver justamente el tramo donde en y, es decir, en f de x,
sea mayor que cero. Y sería justo lo que estoy pintando en verde. Es todo este tramo que estoy pintando en verde, ya, porque justo de este tramo hacia arriba ya estoy pasando el cero en Y, ¿no? Recuerden que toda esta línea de en medio es el cero en Y, ¿ya? Este es el cero en Y, cero en Y. Entonces, cuando me dicen mayor o igual que cero, significa de esa parte para arriba. ¿Y esa función cuál es? Pues realmente es la misma función, es 2x menos 1, 2x más 1, ¿ya? Simplemente que ahora esta función 2x más 1 la reemplazamos aquí, donde dice f de x al cuadrado. Entonces ponemos 2x más 1 y lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Y en el caso del intervalo, aquí es fácil porque esta función justamente va a empezar donde terminó la anterior, es decir, desde menos un medio hacia adelante. Pero nada más observen que aquí dice para los f de x mayores o iguales que cero. Mayores o iguales que cero. Entonces, aquí lo que debería hacer es decir para los x mayores o iguales que menos un medio. Y ahí yo tengo g o f. Entonces, si se dan cuenta que este análisis que se hace aquí es un análisis que en la parte anterior no se hizo. ¿Por qué no se lo hizo? Porque en la función anterior yo reemplazaba en cambio la función g de x, que era la que tengo dibujada aquí arriba, en la función f de x, pero f de x no tiene ningún intervalo, el intervalo es... no hay intervalos. Entonces por eso, ¿qué hacía? Simplemente escribía em, la, la función f de x, que es esta de aquí, pero donde hay x, ponía primero la primera función de aquí, x más 2, y luego la otra función de acá, de g de x, que era x cuadrado. Y los intervalos son los mismos de los intervalos de g de x. ¿Ya? Ahora, cuando hago esto, solo se puede hacer esto cuando en la función que están reemplazando no tiene intervalos, ¿ya? Que normalmente no es así. Esto es muy fácil, simplemente copio los intervalos y ya. Lo normal es que les evalúen así, ¿ya? Entonces, a ver, mi computadora está descargando un ratito. Sí, bien. Ahora, ¿por qué estábamos haciendo esto? Bueno, esto lo estábamos haciendo porque queríamos saber G o F evaluado en cero. Entonces, aquí se puede ver claramente, ¿no? El cero, ¿en qué intervalo estaría, en qué intervalo entraría el cero? Entraría en el primer intervalo, x menor o igual que menos un medio, o entraría en el segundo intervalo, x mayor o igual que menos un medio. Si se dan cuenta, el cero, y aquí en la gráfica se lo puede ver claramente, el cero está después de menos un medio, el cero en x, ¿no? Está después de menos un medio, entonces sería justamente en este intervalo de aquí. Es decir, el cero hay que reemplazarlo en esta función, simplemente. Si reemplazamos al cero en esa función, facilito, ponemos 2 por cero más 1, y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 2 por cero es cero, 0 más 1, 1 elevado al cuadrado, pues va a ser 1. Entonces, completando, g o f evaluado en cero también es 1. Ahora, esto es coincidencia, por si acaso. Que f o g evaluado en cero sea 1 y que g o f evaluado en cero también sea 1 es coincidencia. O sea, no es que siempre va a ser así. En este caso se dio así. Ya, y en el caso de acá, bueno, las funciones que me dan, debo evaluarlas en cero cada una y ver cuánto sale. Entonces, g evaluado en cero, si me voy a la función principal de g de x, al evaluarla en cero, debo evaluarla en esta función de aquí, porque ahí es donde está el cero. Dice para los x mayores o iguales que cero. Entonces, el cero lo evalúo en esta función que es x cuadrado. Es decir, cero al cuadrado, que también sería igual a cero. Bueno, en este caso es cero. Y f evaluado en cero, es decir, la función f, que es esta,
Debo doblar el cero. Entonces 2 por cero, cero más uno, 1. Cero más uno. Y bueno, realmente esto de aquí desde un inicio podía dar el resultado, ¿no? Porque uno menos uno es cero. Y cero sobre cero más uno, que sería uno, esto me va a dar igual a cero. ¿Ya? Entonces, bueno, ese era el juego aquí. ¿Ya? Entonces, entonces no sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda. Yo igual recuerdo que hice esto en una clase, por si acaso, que ya están subidas. Por si acaso, todas las clases que he pedido están subidas, que hemos hecho están subidas. No recuerdo exactamente en qué clase hice esto, pero sé que lo hice y está grabado. Seguramente es en alguno cuyo título sea funciones o composición de funciones. Creo que sí le puse. Entonces, si no me entienden aquí específicamente, véanse ese video y ahí está mucho mejor explicado. Igual creo que hay otro ejercicio parecido ahorita que los vemos. Por ejemplo, regresando acá. Wow, ¿qué es esto? Porque es la gráfica de k de x, ok. Se obtengan todos los valores reales que de x. Ah, increíble. A ver, este tema está raro. Déjenme analizarlo. Aquí me dan tres funciones. Una función f de x, que es igual al logaritmo de base 2 de x, correcto. Luego una función g de x, que es igual a 10 elevado a la x. Y luego una función h de x, que es igual a logaritmo de base 10 de x. Ok. Luego me dice, pues, ¿qué es la gráfica de k de x? Donde k de x es es esta función. Es la función. Ok. Y ahora vamos a empezar. F, un valor absoluto. Por aquí otro valor absoluto. X menos uno. Cierro valor absoluto. Cierro paréntesis. Menos 2. Cierro este otro valor absoluto. Ajá. Ya, este es como que el literal uno, el inciso uno y el inciso 2. Y se obtenga todos los valores reales que satisfagan esta ecuación, ¿no? Donde tengo h evaluado en g evaluado en 3 es igual a f evaluado en 8 elevado a la x menos uno. ¿Ok? El literal A y el literal B es resolver esta ecuación, simplemente. Es h evaluado en g evaluado en 3 es igual a f evaluado en 8 elevado a la x menos uno. Ajá. Bueno, entonces vamos por partes. El primer tema, el primer literal es un literal de, este, ¿cómo se llama esto? Técnicas de graficación de funciones. Técnicas de graficación de funciones. ¿Ya? Y el segundo tema es simplemente, estoy casi seguro que esto es una ecuación, o puede ser exponencial o logarítmica. No sé cuál de las dos sea, pero es una ecuación de cualquiera de las dos. Vamos con el primer tema, técnicas de graficación de funciones. Entonces,
Recuerden cómo se hacía esto. Aquí yo debía escribir la función, siempre debía graficar la función primitiva. Cuando hablaba de función primitiva me refiero a la función original. ¿Cuál es la función que se va a estar manipulando aquí siempre? Es la función f de x. Entonces, la función f de x en este caso es un logaritmo de base 2 de x. Las funciones de logaritmo son sencillas. Si ustedes recuerdan, una función logarítmica normal tenía una asíntota en el eje y, o sea, en x igual a 0. ¿No? Recuerden que esta asíntota pasaba en x igual a 0. Realmente aquí no la estoy haciendo en x igual a 0 para que se vea, ¿no? El eje y. Pero esta asíntota está en x igual a 0. O sea, por aquí. Lo cruzo. Y en el eje y, en el eje x, perdón, la función logarítmica corta el eje x en x igual a 1, ¿verdad? Entonces tengo que la función logarítmica viene así. Tiene la asíntota, por lo tanto nunca topa. Y esto viene así, ¿verdad? Correcto. Esta es la función logarítmica, ¿ya? Entonces viene del infinito, y justo cuando crucen en 1 en x, topa al eje x allí. Es el punto 1,0, ¿verdad? Porque recuerden que si hablamos de que esta es la función logaritmo de base 2 de x, y estoy diciendo que el valor de x, en este caso es 1, el resultado siempre va a ser, cuando tengo en argumento 1 aquí, el resultado va a ser 0, ¿verdad? Por eso es 7y. Bueno, ahí los otros valores no me interesan mucho. Igual sí sería importante que aquí tengan al menos 2 puntos para que los vayan moviendo. Por ejemplo, el 2 sería otro punto importante. El 2. Entonces, ¿qué pasa cuando evalúo el 2? Logaritmo de base 2 de 2. ¿Ya? Entonces, el resultado es 1, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tengo 2 en x, este punto va a topar en 1 en y. Y ahí tengo 2 puntos. Así que podrían sacar un tercero, por ejemplo, el logaritmo de base 2 de 4, digamos. ¿Qué pasa cuando evalúo el 4? El resultado va a ser 2. Entonces, sería 3 y 4 por aquí. Justo cuando evalúo el 4, el resultado es en y2. Por acá, digamos que está el 2, 2. Listo. Con esos tres valores, yo creo que basta, ¿ya? Esos 3 puntos, manera de borrarse. Ya, ahora sí. Ahora, esta es la función f de x, pero esta función f de x pasa por un montón de cambios, ¿ya? El primer cambio es que a esta función f de x se evalúa, a ver, hay un valor absoluto aquí en medio de x menos 1, que abraza a x menos 1. Ajá. Entonces lo correcto sería hacer tal vez primero f de x menos 1. Y luego a esto aplicarle valor absoluto de x. O lo ideal sería primero hacer f de x, f valor absoluto de x. Es decir, f valor absoluto de x. Y luego a esto, luego valor menos 1. Sí, correcto. Ajá. Aquí lo primero que habría que hacer, el primer cambio, es a tener la función f evaluado en valor absoluto de x. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se debe hacer primero este cambio? La otra opción era hacer primero este cambio, f evaluado en x menos 1. Ya, ahora, ¿cuál es el problema de hacer esto primero? Que luego si quiero poner el valor absoluto, es decir, si quiero pasar a f evaluado en valor absoluto de x menos 1, no se puede. Ya, no se puede hacer esta transición.
Porque lo que se podría hacer es que de esto pase a f, pero evaluado en valor absoluto de x nada más. Y ahí sí el menos 1. ¿Ya? Correcto. En cambio aquí sí puedo. Porque aquí como ya tengo el valor absoluto que está encerrando a todo lo que sea x, todo lo que tenga x ahí, entonces simplemente ahí ya puedo ir de esto a esto de allí. Esto sí es lo correcto. Entonces, ese sería el objetivo. Tener primero f evaluada en valor absoluto de x. Y luego pasar de esto a esto. Entonces, ¿cuál es el cambio que se hace cuando tengo un valor absoluto que encierra x? Solo a x, ¿no? Entonces, ahí ustedes recuerdan que... A ver, voy a borrar esto, ¿no? Esto solo era para sacar datos. Ahí ustedes recuerdan que en ese caso había tres cambios de valores absolutos. Voy a reescribir primero esto. Por si acaso, todo esto deberían como que hacerlo con lápiz y sin acentar mucho en la hoja porque luego van a tener que borrar algunas cosas. Entonces, voy a escribirles y, chueco, x, ¿ya? Y bueno, acá, ¿qué hace el valor absoluto en x? Si mal no recuerdo, el valor absoluto en x lo que hacía era que todo lo que estaba... todo lo que estaba a la izquierda lo pasaba a la derecha. Déjenme verificar si no me equivoco. Estoy casi seguro de que es así. Todo lo que estaba a la izquierda lo pasaba a la derecha. Ese valor absoluto importa, no importa que evalúes un logaritmo, no puede ser negativo. Sí, correcto. Ajá. Eso también me estoy dando cuenta. Así es. Así es, porque al evaluar todo, o sea, realmente este cambio, ¿qué es lo que hace? Este cambio de valor absoluto modificando solo a x, lo que hace es que todo lo que esté a la izquierda del eje Y, ojo, a la izquierda del eje Y, lo pasa a la derecha. Es como que hay un eje de simetría que si algo, no sé, si hay algo como que así, acá lo paso así. Pero en este caso, si se dan cuenta, no hay nada a la izquierda del eje Y, no hay nada. Entonces realmente no puedo pasar nada al otro lado. Por lo tanto, esto de aquí realmente sería lo mismo de acá. ¿Ya? Sería exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. De hecho, podría incluso hasta dejarlo allí y decir que esto es como decir f evaluado en valor absoluto de x. Ahora, correcto, otro razonamiento de por qué esto es lo mismo, es que recuerden que cuando yo evalúo, cuando yo tengo un logaritmo de cualquier base, no importa la base, yo no puedo evaluar en números negativos, no puedo evaluar ni en cualquier número negativo, yo no puedo evaluar, ni siquiera en cero, no puedo evaluar en cero. Ni en -1, ni en -2, porque recuerden que los logaritmos, ¿ya? Los logaritmos únicamente se pueden evaluar en números mayores o iguales que cero. Entonces, no hay resultado para nada de esto. De hecho, si ponen en la calculadora un logaritmo negativo, un argumento negativo les va a salir de error matemático. ¿Ok? Entonces, eso es algo bueno, porque me ahorro un paso. ¿Ok? Ahora, luego de esto, ya puedo pasar al siguiente paso, que era ahora sí evaluar todo esto en x-1, ¿ya? Entonces, recuerden qué era lo que hacía esto. Cuando restaba o sumaba un valor solo en x, ¿no? No a toda la función, sino solo en x. Este era un desplazamiento horizontal. Era un desplazamiento horizontal. Y como era un desplazamiento en x, recuerdan que allí todo era al revés, en forma horizontal. Es decir, que si aquí se estaba sumando,
¿ya? Sí, perdón, si aquí se estaba restando toda esta función, entonces iba a ser modificada moviéndose un espacio hacia la izquierda, ¿ya? No sé por qué no puedo poner el eje Y de manera recta, pero bueno, ya no importa. Tal vez está recto y no me estoy dando cuenta. Yo soy el chueco. Ya. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer con esta función? Toda esta función se va a mover un espacio. Desplazamiento horizontal, una unidad. Y como dice menos, es decir, todos pensaríamos que es hacia el lado de los negativos. Pero no, es al revés. Es hacia el lado de los positivos. Es decir, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, todos estos puntos que vimos aquí no los escribí por gusto, sino para tener una idea de dónde quedarían. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí, que vamos a reescribirlo, este punto sería 1,0. Al moverse un espacio a la derecha ya no estaría en 1,0, va a estar en 2,0, o sea, aquí, aquí. Ya, este punto de acá, que es 2,1, al moverse uno a la derecha ya no va a estar en 2,1, va a estar en 3,1. Vamos a poner el 1 por aquí, ¿ya? Ok. Y este punto, que en cambio es 4,2, ya no estaría en 4,2, sino que estaría en 5,2, es decir, por acá. Y el 2 lo ubicamos por acá. Listo. Ahora, no solo se va a mover los puntos, porque también la asíntota es parte de la gráfica. Si la asíntota estaba en x igual a 0, ahora la asíntota va a estar en x igual a 1. Es decir, justo en x igual a 1 va a cruzar esta asíntota. Vamos a hacerla un poquito más ahí en 1 para que se vea, listo. Ya, y finalmente uno de esos puntos. Entonces esto me quedaría algo así, ¿no? Correcto. Muy bien, listo. Entonces ya ahí casi tengo todo, ¿no? Que luego a esto le debo restar 2 unidades. Entonces, a esta función de aquí voy a bajar un poco más, que sería a f evaluado en valor absoluto de x menos 1. Le voy a restar 2 unidades, pero observen que este menos 2 ya no está afectando solo a x, está afectando a toda la función que tengo antes. Entonces, esto de aquí, recuerden, es un desplazamiento ya no horizontal, porque horizontal es solo cuando afecta a x, como en el caso anterior. Esto ya afecta a toda la función, entonces es un desplazamiento vertical, ¿ya? Y en el caso de los desplazamientos verticales, ahí sí es normal, ¿no? O sea, si es menos, entonces es un desplazamiento vertical hacia abajo, ¿sí? Hacia el lado de los negativos, en Y. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. 2 unidades. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué quiere decir eso? Que todos estos puntos que tengo aquí, vamos a ponerlos 5,2, este punto que sería 3,1 y este punto que es 2,0. Todos esos puntos van a bajar 2 unidades en Y. Entonces, este punto ya no sería 2,0, sino sería 2, menos 2. Este punto ya no sería 3,1, sino que pasaría a ser 3, menos 1. Y este punto pasaría a ser 5,0. O sea, toda la gráfica baja 2 unidades. Y bueno, la asíntota aquí sí no va a sufrir ningún cambio porque aún la asíntota es una línea infinita, ¿no? Si la bajo o la subo, realmente no me importa porque va a estar en el mismo x igual a 1. Entonces, asumiendo ese cambio, vamos a ver cómo se vería por acá. Como el gráfico ahora va a estar un poquito más abajo, entonces el eje x lo voy a poner un poquito más arriba, ya que no me importa tanto la parte positiva.
Este, que tendría el 1. Verificamos la asíntota, repito, no sufre cambios, se queda allí tal y como está. Ya, los valores en X tampoco van a sufrir cambios, es decir, esos puntos en X no se van a mover en los X en los que están. Lo que se va a modificar son los Y. Entonces, este punto, 2,0. Si en Y igual a 0, lo bajo 2 unidades, ahora estaría en Y igual a -2. Entonces tengo aquí -1, -2. Entonces ese punto, 2, -2, estaría aquí. El otro punto, 3,1. Si lo bajo 2 unidades, bajo una unidad, baja el 0. Baja otra unidad, baja el -1. Entonces ese punto estaría en 3, -1, que sería por aquí, digamos. Ahí está -1. Y el otro punto, 5,2, ya no estaría en 5,2. Baja 2 unidades, del 2 baja el 1 y del 1 baja el 0. Sería 5,0 por ahí. Ahí. Y bueno, aquí simplemente uno los puntos, ¿ya? Uno los puntos. Correcto. Bueno, esto por eso sería así. Aquí me pegué un frenazo feísimo. Debería ser más suave así. Algo así. Ahí fue. Ajá. Ok. Muy bien. Esa es la función f evaluada en x-1, el valor absoluto, y luego -2. Ya, y finalmente, para que se parezca a lo último, ¿cuál es el último cambio que debo hacer? Es un valor absoluto, pero que ahora ese valor absoluto, observen que afecta toda la función. Ya, afecta toda la función. Habíamos visto un valor absoluto que afectaba solo a x. Ahora vemos un valor absoluto que afecta a toda la función. Entonces, aquí realmente es un cambio que en palabras es sencillo, simplemente. Lo voy a hacer acá. Sería valor absoluto de f de x evaluado en x-1 entre valor absoluto, cierro paréntesis, -2, cierro valor absoluto. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora, lo que hace el valor absoluto cuando afecta toda la función es que la parte de abajo, la, la parte que está en el eje y debajo de 0, debajo de y igual a 0, es decir, toda esta parte, si se dan cuenta, todo, hasta aquí. Toda esa parte que está debajo de y igual a 0, lo que va a hacer es que va a sufrir como que un vuelco. Lo que está abajo va a pasar arriba. Y obviamente de manera simétrica. Es decir, es como que si ahora vamos a tener lo mismo, pero hacia allá, miren, como que en el otro lado. Repito, lo que hace el valor absoluto cuando afecta toda la función es que lo que está debajo de y igual a 0, o en otras palabras, lo que está debajo del eje X, todo lo que está debajo del eje X lo pasa arriba, pero de manera simétrica. Entonces quiere decir que ahora, por ejemplo, estos puntos, este punto que es 2, -2, este punto que es 3, -1, y este punto que, bueno, este punto no va a sufrir ningún inconveniente, porque se va a quedar ahí mismo, ya que está en el eje X. Pero bueno, vamos a escribirlo, 5,0. Pero realmente estos dos puntos van a cambiar su coordenada en Y. Ya no estaría en 2,2, en 2, -2. Ahora va a estar en 2,2, o sea, va a estar por acá, digamos, 2,2. Y este punto ya no estaría en 3, -1, va a estar en 3,1. Y todo se pone en el lado positivo, ¿ya? De hecho, lo puedo hacer aquí mismo, para no escribir mucho. Entonces, no, lo voy a hacer abajo mejor, porque debo borrar después lo que ya estaba aquí. Entonces, esos puntos van a estar ahí, ¿no? Va a estar en 2,2, 3,1 y bueno, aquí se va a quedar igual, ¿no? Porque este punto está en el eje X, entonces no hay ninguna diferencia. Y esta parte de aquí, si se dan cuenta, la parte
que queda positiva, o sea, la parte que estaba sobre y igual a 0 o sobre el eje X, esa parte se va a quedar, va a permanecer allí, no se hace nada con esa parte, ¿ya? No se hace nada. Entonces, vamos a hacerlo. Me quedaría entonces una función así. Entonces tengo 1, 2, 3, y acá tenía 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a escribir esos puntos, ¿no? El primero era, bueno, primero la asíntota, por cierto. La asíntota, si se dan cuenta, no se ha movido, sigue estando allí en x igual a 1. Luego los puntos serían en 2,2 por aquí, el otro en 3,1 y el otro en 5,0. Entonces, haciendo ese juego, aquí lo que estamos haciendo es volcar esa parte, ¿no? La parte que está abajo la volcamos hacia arriba y ahí nos detenemos, justo en ese punto. Cuando llegamos al eje X, nos detenemos, porque luego había que escribir lo que ya estaba. ¿Qué era lo que ya estaba? Esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí, esa sí no la cambio, entonces ahí pues sería algo así, así. Realmente esa parte es más curva, ¿no? Yo aquí, en el ejercicio anterior, aquí cometí el error de hacerla como que muy recta. Realmente esto no es tan recto. Ay, qué manera. Realmente esto no es tan recto, es más curvo. Poquito más curvo, es como que así. Como que curvo, así. Así. Curvo, ¿ya? Entonces, aquí sería así, ¿no? Como medio curvo, ¿ya? Y ya, ahí lo tengo, ¿no? Entonces, esos puntos me quedarían en 2,2, 3,1 y cruza el eje X justo en 5,0, ¿ya? Y esta sería la gráfica. Entonces, eso es lo que ustedes deben replicar eh, justo aquí, ¿no? Es lo que deberían replicar justo aquí en esta gráfica. Ahora, bueno, lo importante aquí, por ejemplo, que serían que escriban la asíntota en x igual a 1, ponen el 1 justo entre el 0 y el 2, en la mitad, hacen la asíntota, y estos puntos 2,2, 3,1 bueno, 5,0 también los ubican ahí. Si se dan cuenta, bueno, el 2,2 es fácil, el 3,1 es un poquito más difícil porque, bueno, el 1 no está en Y, deberían ponerlo. Y el 5,0, bueno, el 5 tampoco está, pero lo podrían poner ahí. Ahora, se dan cuenta que iban puntos hasta el 14. No es necesario que ustedes como que escriban los valores específicos, pero sí sería útil, por ejemplo, que de aquí saquen un par de puntos, de esta parte negra, por ejemplo. Eh, yo probaría tal vez con los puntos que tengo allí justamente, con este, números tengo allí. Aquí tengo, por ejemplo, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Trataría de sacar, ya saben que esto va a ser medio curvo, les trataría de sacar un valor tal vez para el 6 o para el 8 y uno para el 14 o para el 2. ¿Cómo lo haría? Simplemente evaluando aquí, es decir, eh, no, no puedo hacer esto. O sea, sí se podría, pero teniendo en cuenta que f de x, recordemos que era f de x era logaritmo de base 2 de x, ¿no? Entonces, aquí en vez de poner f de x, lo que pondríamos es logaritmo de base 2. En vez de poner x ponemos x menos 1 entre valor absoluto. Luego a esto le restamos 2 y lo ponemos entre valor absoluto. Ajá. Y a esta función es a la que evaluamos en esos valores que les digo. Por ejemplo, en 6.
En 6 habrá algún valor, 6 menos 1 es 5. Logaritmo de base 2 de 5 no se puede. Logaritmo de base 2 de 6 tampoco. Logaritmo de base 2 de 10 tampoco. Podría ser con base 2 de 9. Ahí sí se puede. Es decir, si pongo el 9, 9 menos 1. Bueno, ya vimos que el valor absoluto realmente aquí no importa, ¿no? Entonces tengo el logaritmo de base 2, 9 menos 1 es 8. Todo esto menos 2, entre valor absoluto. Logaritmo de base 2 de 8, esto es igual a 3, ¿verdad? 2 a la 3 es 8. Y 3 menos 2 es 1, entre valor absoluto, que sería 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tengo 9, es decir, 6, 7, 8, 9, cuando tengo 9, el resultado va a ser 1. Y, entonces, aquí estaría ese punto, ¿ya? Entonces, para hacerlo bien, realmente esto sería como que algo así, ¿no? Así, ahí, cruzan el 1. Y bueno, de ahí sí ya no puedo hacer porque el siguiente sería el 16. Entonces aquí debería ser 17 menos 1. No, no me conviene mucho. Ya, bueno, hay que. Ahora, de ese mismo ejercicio había otro literal, ¿ya? Que es el literal B. Y hemos dicho que ese literal podía ser una ecuación exponencial o una ecuación logarítmica. Vamos a ver en este caso a qué se refiere, qué tipo de expresión es. ¿Es una ecuación literal? ¿Es una ecuación exponencial? ¿Una ecuación logarítmica? Entonces me voy a llevar estas tres funciones por acá a otra pizarra. Listo. Ya. Y acá la ecuación que era, a ver, era esto. Entonces, ese de aquí me lo voy a llevar. Ok. A ver, entonces, veamos. Dice que en la función h, que es esta, logaritmo de base 10 de x, es decir, donde hay x, evalúe la función g. Y la función g es esta. Es 10 a la x. Ahora, en esa función g, en cambio, debo evaluar 3. Entonces, esto sería, es decir, 10 a la x, sería decir 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3. Y esto es igual a la función f, que es esta, logaritmo de base 2 de x. Aquí parece x cuadrado, pero no, es logaritmo de base 2 de x. Ahí está, logaritmo de base 2 de x. Ahí debo evaluar, donde hay x, poner esto, ¿no? Entonces sería logaritmo de base 2 de 8 elevado a la x menos 1. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ¿cuánto sería el resultado, no? Entonces, y está fácil, ¿no? Recuerden que cuando tenía una expresión así, el exponente bajaba a multiplicar. Entonces yo tengo 3 por logaritmo de base 10 de 10. Ya sabemos que esto da 1, ¿verdad? Y en este caso, acá hago lo mismo. El exponente de 8, que es x menos 1, pasa a multiplicar con el logaritmo. Sería el logaritmo de base 2 de 8.
Bien, entonces de ahí sí podemos decir que el logaritmo de la base, si la base está en es la misma que el argumento, entonces puede borrar, bueno, se simplifica y esto me da igual a 1. Y me queda, bueno, 3 por 1, que va a ser igual a x menos 1 multiplicado por, ya, y esto también es un valor, ¿no? ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 8? A 3. Entonces observen que tengo realmente 3, es igual a x menos 1 por 3. Se dan cuenta, el 3 está en ambos lados, se puede simplificar, ojo, esto es simplificar. Ahora, si no lo ven así, simplemente lo que podemos hacer es decir, ¿no? 3 es igual a 3x menos 3. Y tal vez ahí se ve mejor. Bueno, acá el menos 3 pasa a sumar. 3 más 3 es igual a 3x. ¿Ya? Ajá. Y bueno, finalmente esto sería 6 sobre 3, que es igual a x. Me queda que x es igual a 2. Y ahí lo tienen. Se dan cuenta, estaba mega fácil ese literal, muchísimo más corto que el anterior. Simplemente es aplicación de propiedades de los logaritmos, dos propiedades únicamente, y ya, lo hacía rápido. Muy bien. Eso me salió. Perfecto. Ese Ramón. Eso nos salió. Excelente. Bien, Matías. Muy bien. Bueno, aparte de esto, también quería revisar ese tema, esto de aquí que me dijeron, me pusieron aquí, porque probablemente de funciones también va esta parte de lo que es una función inversa, ¿no? Por ahí me parece que vi que alguien lo evaluaron, este, graficando la función original, la función inversa en el mismo gráfico, ¿no? Entonces vamos a hacer esa, justamente, vamos a hacerla, em, ¿cuál podemos hacer? La 29, bueno, la 29, perdón, son dos diferentes. A ver, ¿cuál hacemos? Hay tiempo para hacer ambas. Vamos a hacer la 29 primero, que de hecho, se dan cuenta, la 29 es una composición de funciones y es solo una, así que vamos a hacerla sin tomarnos mucho tiempo, porque, como les digo, igual en composiciones, tuvimos una clase hace algún tiempo donde explicaba ese concepto y esa forma de hacerlo rápido. Perdón, no rápido, digo detallado, bastante detallado. Entonces tengo aquí que f de x es igual a e elevado a la x para los x mayores que 0 y x al cuadrado para los x que son menores o iguales que 0. Listo. Y por acá g de x, que es igual a x para los x que son menores que 2 y logaritmo de base 2 de x para los x que son mayores o iguales que 2. Listo. Ya, y me dicen, entonces es falso que. Y se dan cuenta, todas son g o f, g o f, g o f, g o f. Entonces, realmente aquí ni siquiera debo graficar, me parece. Simplemente debo hacer la regla de correspondencia. Vamos a ver igual. Entonces, lo que es indudable es que yo necesito la regla de correspondencia de G o F. ¿Quién sería también G evaluado en F? Les quiere decir que en la función G voy a evaluar F, por lo tanto sería
aquí, ¿no? Que dice X. Entonces yo escribo f de X, ¿ya? Para los f de X, cuando f de X es menor que 2, y acá logaritmo de base 2 de f de X, equivoqué con este paréntesis, ya. De f de X, para cuando f de X es mayor o igual que 2. Listo, entonces vamos a hacer rápido esto porque ya hemos visto cómo. Vamos a hacer la gráfica, recuerden qué es lo que está dentro, la gráfica de f de x. Y esta gráfica es simplemente una función exponencial y una función cuadrática, entonces está mega fácil. Una función exponencial, simplemente vamos a hacerlo aquí mismo todo, chiquito. Entonces, sí. Ya de esta función exponencial, para los x menores que 0 es e elevado a la x. Ahora, bueno, aquí recuerden que una función exponencial, cualquiera que sea, siempre tiene una asíntota en todo el eje x o en y igual a 0. Entonces, realmente, al ser una función exponencial, voy a venir así, no nada más, como que así, 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 así. Y justo cuando me acerque al eje y, ahí voy a ir llegando hasta el 1, ¿verdad? Hasta el 1. Recuerden que la función exponencial cruza el eje y en y igual a 1, pero allí estoy en x igual a 0. Entonces, allí como me dice que está definida para los x mayores que 0, entonces ahí debería ir un punto abierto. ¿Ya? Ahí ahora, para los x menores o iguales... Ah, aquí hice al revés, perdón. Era al revés. Realmente, qué tonto, no me fijé. Es al revés. Ahora es para los x mayores que 0, entonces sería desde el 1. Bueno, aquí el punto abierto sí se quedaría, pero sería así, ¿no? Sí, para los x mayores que 0. Ahí va la función exponencial. La función es e a la x. Y la asíntota, ¿no? Porque la asíntota recuerden que es para toda la función. ¿Ya? Y en el caso de para los x menores o iguales que 0, bueno, pues ahí sería la función cuadrática, que bueno, ahí sería un punto cerrado en 0. Y el otro brazo de la función cuadrática, que sería este, ¿no? Sí, el brazo de la función cuadrática. Ahí sabemos que cuando tengo -1 en x, en y es 1, cuando tengo -2 en x, perdón, en y es 4, bueno, etcétera. Listo. Esta función es x cuadrado. Muy bien, entonces ahora me debo guiar con la regla de correspondencia. Dice aquí, la regla de correspondencia, vamos a copiarla por acá abajo, ¿ya? Y dice, eh, ¿dónde la función f de x es menor que 2? Menor que 2. Es decir, me ubico en el eje y ubico el número 2 en y. Ojo, entonces tendría 2 por aquí, 2. Y voy a hacer una línea recta, curso justo en y igual a 2. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Y observen que debajo, donde f de x es menor que 2, tengo estas dos funciones. Tengo esta de aquí, este pequeño tramo verde, que es la función e a la x, y tengo este otro pequeño tramo, también lo voy a dibujar de color verde, pero este tramo es de la función x cuadrada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas dos funciones van a evaluarse aquí, ¿ya? Pero en diferentes intervalos, porque estos intervalos en x son diferentes.
Por ejemplo, para este tramo verde, el primero de acá, tengo que voy a empezar desde este X, que no estoy viendo qué valor es exactamente, pero lo podría hallar, hasta el 0. Y este otro tramo empieza en 0 y termina acá, ¿no? Que tampoco estoy viendo dónde es. Entonces debo hallar estos dos valores. Vamos a llamarlos X1 y este vamos a llamarlo X2. Entonces ahí tengo un tramo. Entonces G o F, vamos a empezar con esta función de acá, con este tramo verde que está más a la izquierda. Entonces, para esa función, que sería x cuadrado, esa función va a estar definida para desde x1 hasta 0. O sea, para los x que son menores que 0 y mayores que x1. Ahora, este valor de x1, ¿cuánto es? Vamos a hallarlo. Para hallar ese valor de x1, lo que se puede hacer es... lo que se puede hacer ya es que a la función x cuadrado la podemos evaluar justamente, saber cuánto es, porque de este punto lo que sabemos es que su coordenada en y no la tenemos, perdón, su coordenada en x no la tenemos, pero su coordenada en y sabemos que es 2, ¿ya? Entonces, podremos decir cuando x cuadrado es igual a 2, entonces aquí sacamos que esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2, pero realmente es la raíz cuadrada, pero la negativa, porque esto está antes del 0, entonces esta raíz cuadrada de menos 2, ustedes saben que es menos 1,4. Aproximadamente sería menos 1,4, ¿ya? Es x1. Menos 1,4 hasta 0. Y luego, este otro tramo verde, este chiquito, ¿ya? Que es la función e a la x. Y esa función, en cambio, está definida desde aquí me faltó algo en la anterior, ¿no? Para los x menores o iguales que 0. ¿Por qué iguales que 0? Porque ahí tenía un punto cerrado, justo en 0, para esa función de acá, ¿ya? Y ahí para la verde sería para los x mayores que 0, ¿ya? Y menores que, bueno, aquí debo hallar este x2, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo ese x2? El mismo trabajo que hice para hallar x1 de acá. Es decir, a esa función e a la x le igualo a 2. Entonces, bueno, aquí no sé si ustedes recuerden cómo hacer esto, pero el resultado, cuando tengo una potencia y quiero borrar esta base, lo que debo aplicar es un logaritmo de la misma base que tengo aquí. Entonces, sería un logaritmo de base Euler, que es un logaritmo natural. Lo aplico aquí, lo aplico acá. Pues con esto se va esa base y me queda que x es igual al logaritmo natural de 2. Ahora, yo no sé cuánto es esto, así que simplemente lo voy a poner acá. Logaritmo natural de 2. Listo. Y ahí recién acabo de hacer esta parte. Porque ahora tengo que analizar los trozos de función donde la función en y es mayor o igual que 2. Es decir, estos otros trozos. Ahora, realmente aquí es más fácil porque vamos a ver, se dan cuenta, debo reemplazar estas mismas funciones x cuadrado y a la x, pero ahora en esta otra función de acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Por ejemplo, vamos con el primer trazo naranja, el que está más a la izquierda, que es este. Debo reemplazar x al cuadrado en la función de aquí, entonces me va a quedar logaritmo de base 2 de x al cuadrado, ¿ya? Y observen que esa función naranja de aquí viene desde el menos infinito justo hasta este punto, y este punto ya lo habíamos sacado en x, que es menos 1,4. Entonces lo ideal sería poner para los x menores que menos 1,4. Y por acá, en cambio,
sería esto otro tramo naranja, es decir, logaritmo de base 2 y en vez de poner f de x voy a poner esa función que sería Euler a la x, ¿ya? Que sería este punto x2, ¿no? Ya, y ese x2 hemos dicho que era logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2. Entonces sería para los x mayores que el logaritmo natural de 2. Muy bien. Y recién esta sería la función, observen. Esta es la regla de correspondencia de G o F. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pedían aquí? Allá. Lo que me pedían aquí era averiguar cuál era el falso. Y tenemos estas cuatro opciones. Entonces, estas cuatro opciones las voy a copiar acá. A ver cuál de ellas es la falsa. En teoría, cuatro son verdaderas y una es falsa. Entonces, veamos. Miren, dice G o F evaluado en cero es igual a cero. Ok, entonces aquí hay que ver primero estos valores. El cero, ¿en qué intervalo estaría? Em, Si se dan cuenta, aquí lo vemos, ¿no? Dice para los x menores o iguales que cero, ¿ya? Entonces el cero va a estar en este intervalo, por lo tanto se debe evaluar en esta función. Y correcto, si evaluamos en esa función, cero elevado al cuadrado es igual a cero. Entonces la A sería verdadera. Listo. Vamos a la B. Ya me dice G o F evaluado en uno. ¿Desde dónde estaría el uno? ¿En qué intervalo estaría? A ver, el uno estaría... hmm, ¿Dónde estaría el uno? A ver, vamos haciendo los otros. Por ejemplo, el C creo que se puede sacar más rápido. Evaluado en -4. Y el -4 sí de ley va a estar en esta función naranja de acá, que era la que habíamos visto aquí. Claro, porque dice menor que menos 1,4. Entonces es los negativos. Entonces, si en esa función evalúa el -4, me quedaría logaritmo de base 2 de -4 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, bueno, -4 al cuadrado es como decir 16, ¿verdad? Y 2, para que me dé 16, el resultado es 4. Lo elevo a la 4. Entonces es correcto, esta también es verdadera. Bien, listo. Esta también se puede sacar fácil, la D, que me pide valor en -1. El -1 está en este trazo de función verde, esta que está aquí, y esa función es justo la que está, justo esta primera otra vez. Ajá, es la función cuadrática, pero este tramo. Y ahí es solo x cuadrado. Entonces sería igual, ¿no? Evaluar el -1 lo elevo al cuadrado y esto me va a quedar 1 y es correcto. Entonces también es verdadera. Listo, entonces nos queda por identificar la E o la B. Y ahí tanto y la E como la B son valores mayores que cero. En este caso tengo el 1 y tengo el 2. Vamos a la E. Dice G o F evaluada en 2. Entonces, a ver, ¿por qué aquí surge el problema? El problema surge aquí es porque este logaritmo natural de 2 no sé qué valor sea exactamente. Esa es la cuestión. No sé si esto es un 1, no sé si esto es un 2, no lo sé. Entonces lo que podemos hacer aquí es mm, a ver, logaritmo natural de base 2. Lo que me está diciendo esto es que
¿A qué valor yo elevo Euler para que me dé 2? Si se dan cuenta, Euler ya de por sí es 2,71. ¿A qué valor debo elevar el 2,71 para que me dé 2? Mm, Eso es este logaritmo natural de 2. No puedo evaluarlo, no puedo elevarlo a la 1 porque esto me va a dar 2,71. No puedo elevarlo al cuadrado porque esto me va a dar un número mucho mayor. Entonces el resultado de esto está entre 0 y 1. Correcto. Esto no es 0 ni es 1. Es decir, el 1 realmente va a estar después de esto. Ajá. Esto no es 1 ni está cerca de ser 1. El 1 va a estar más por acá, de hecho. Por acá va a estar el 1. Ajá. Porque Euler a la 1 es Euler. Y Euler es 2,71. Entonces, y lo hice mal, ¿no? Pero este número no es 1, es menor que 1. En conclusión, lo que podemos decir es que el logaritmo natural de 2 es menor que 1, ¿ya? Y al ser menor que 1, definitivamente, este, esta de aquí, por ejemplo, g o f evaluada en 1, no se va a evaluar en la función verde. Esa función llega justo hasta el logaritmo natural de 2. Se va a evaluar en la función naranja, que es esta, donde ahí tengo Euler a la x que se lo evalúo acá, ¿no? En esta última, porque dice para los x mayores que el logaritmo natural de 2, es decir, para los x mayores que este valor. Desde allí yo voy a evaluar ese número 1. Entonces voy a borrar esto, que ya no me sirve. Y tengo entonces logaritmo de base 2. Ya, y acá es donde voy a poner el 1, ¿no? De Euler elevado a la 1. Me dice que esto es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2. Vamos a ver si esto es cierto o no. Ok, entonces, ¿cómo hacíamos esto, chicos? Recuerden que cuando yo tenía una expresión así, primero, esto aquí no se puede saber con un valor entero porque no sé a qué valor debo elevar el 2 para que me dé Euler a la 1, o sea, simplemente Euler. No, no lo sé. Entonces, lo que se suele hacer aquí es poner una división de logaritmos. Logaritmo, logaritmo. Donde tenemos el argumento que es el mismo de acá y el argumento que es el otro de acá. ¿Ya? Recuerden que esto es una propiedad de los logaritmos, ¿no? Todo el logaritmo se puede expresar como una división de logaritmos, donde el argumento del logaritmo del numerador va a ser el mismo argumento del original, y el argumento del logaritmo del denominador va a ser la base del logaritmo anterior, que sería 2. Lo que vemos aquí escribir es una base en común, es decir, por ejemplo, podría escribir una base Euler. Entonces, si hago esto, observen que logaritmo de base Euler de Euler, esto me queda 1, y logaritmo de base Euler de 2 me queda abajo. Y si observan, realmente es lo mismo que tengo aquí. Que un logaritmo de base Euler es un logaritmo natural. Entonces, es correcto esta. Esta está correcta. Es verdadera. Ajá. Y podríamos decir por descarte que la falsa entonces es la E. Porque al ser G o F evaluada en 2, entonces esta también tengo que evaluarla en la última, ¿ya? En esta última función. Entonces tengo el logaritmo de base 2 de Euler elevado al cuadrado. Y aquí me dice que me queda Euler, pero realmente esto no es correcto. Esto sí está mal. Esto es incorrecto porque este, mm, simplemente dense cuenta que,
tengo un exponente que baja como un factor multiplicativo, ¿ya? Y esto no tiene resultado, esto simplemente, bueno, sí tiene resultado. Ya habíamos dicho que era esto, es justamente lo que está aquí. Es esto. Es 2 por 1 sobre el logaritmo natural de 2. Y esto jamás, de los jamases, va a ser igual a Euler. Imposible. Entonces, no, está mal. Absolutamente mal. Entonces, sí, es la incorrecta la E. Falso. ¿Ya? Bien. Em, ya, y luego están este ejercicio de aquí, que es una función, bueno, me pide halle la regla de correspondencia de la función, de la función inversa de esta función. Entonces, vamos a hacer finalmente. Aquí es sencillo. Realmente, hallar la función inversa no es complejo. Es fácil. Lo que puede ser un poquito difícil es graficarla. Entonces, vamos a ver. Tengo que la función f de x como tal es 1 menos x al cuadrado para los x menores que 0 y 2 elevado para los x mayores o iguales que 0. Ok, muy bien. Listo, ahora, ¿cómo saco la función inversa? ¿Cómo saco f a la menos 1 de x? Lo que tengo que hacer es que cada función voy a sacar su inversa de manera independiente. Vamos primero con la función de acá, f de x, que es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces recuerden que para sacar función inversa lo que hacíamos es que primero, donde había y, poníamos x, es decir, ponemos la x, donde hay x pongo y, ¿ya? Y luego despejamos y. Entonces, en este caso, por ejemplo, para despejar y, puedo, este valor, como está negativo, lo paso acá a sumar. Uno lo dejo allí, este x que está sumando pasa a restar. Y finalmente obtengo la raíz cuadrada, ¿verdad? 1 menos x. Sí es. Entonces, allá tengo la primera función inversa. Esta sería la función inversa de la función de aquí, la primerita. Entonces, voy a escribir acá, sería raíz de 1 menos x. Ya, ¿y el intervalo cuál sería? Entonces, para hallar el intervalo, lo único que deben hacer es que en la función original, es decir, en 1 menos x al cuadrado, debe reemplazar el número de aquí, el 0. Entonces, si lo reemplazo, 1 menos 0 al cuadrado me queda 1. Por lo tanto, el intervalo de la función inversa sería para los x menores que 1. ¿Ya? Repito, ¿qué debo hacer? Este 0, reemplazarlo en la función de acá. Y el resultado de eso, escribirlo aquí. Bien. Y en el caso de esta función, 2 a la x, bueno, aquí lo pueden hacer de manera conceptual, ¿no? Ustedes ya saben que la función inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Eso es algo conceptual que todos deberían saber. Ahora, si se olvidan, igual lo pueden hacer acá. Entonces, yo tengo que 2 a la x va a ser y. Y bueno, decíamos que donde hay y pongo x, donde hay x pongo y. Luego debemos despejar la y. Entonces, ¿de qué manera puedo dejar a la y sola? Entonces, ahí era lo que mencionaba hace un rato, que cuando tengo una base, para borrar la base tengo que aplicar un logaritmo de esa misma base.
Logaritmo aquí, logaritmo acá. Entonces, se va el logaritmo con su base y me queda únicamente la y. Y esto sería igual al logaritmo de base 2 de x. Entonces, observen que es lo mismo que escribí aquí. Y en el caso de el intervalo, pues aquí ya no hay complicación, porque se repite lo mismo, x mayor o igual, y realmente este 1 se va a repetir también acá. O bien pueden hacer lo mismo que les mencioné hace un rato, es decir, el 0, reemplazarlo aquí en la función original, en este caso 2 a la x, 2 a la 0, y van a darse cuenta que les va a dar igual a 1. Perfecto. Entonces, ahí tengo la función exponencial, perdón, ahí tengo la función inversa. Y si ustedes van acá, ah, ok, claro, ahí debo especificar bien a qué raíz me refiero. Si es a la raíz negativa o a la raíz positiva. Mm, interesante. Ahora vamos a ver primero si se parece alguna. Em, esta podría ser, correcto. Todas las que tienen logaritmo con negativo, esas no son. O sea, ni la D ni la E son, porque la D tiene un logaritmo negativo y la E también. No, esto no es así. Y en el caso de estas tres, los intervalos que estén mal, por ejemplo, 0, esto también está mal, por lo tanto la B no es. Podría ser la A o la C. Y se dan cuenta, la A y la C son exactamente iguales. Lo único que cambia es el signo de la raíz. ¿Es la raíz negativa o es la raíz positiva? ¿Cuál es la que estoy eligiendo? Entonces allí es necesario verlo gráficamente. Porque gráficamente, si yo hago estas dos funciones y las grafico, este, debería pasar que estas funciones son simétricas. ¿Ya? Eso es lo que debería pasar. Es decir, vamos a graficar esta función f de x. Tengo 1 menos x al cuadrado. Esta función sería, a ver, menos x al cuadrado sería así, la parábola hacia abajo, y le sumo 1, es decir, todo sube hacia arriba. Entonces, aquí sería 1, eso estaría por, a ver si entonces estaba en menos 1,1, lo subo, ahora va a estar en menos 1,0, correcto. Por aquí y por acá. Ajá, listo. Fui un poco. Acá. Así y así. Bueno, de la función cuadrática. Ah, pero me dice para los x menores que 0. Entonces, solo sería este tramo. Ajá. Y aquí un punto abierto. Solo ese tramo de allí. Y luego acá, para los x mayores o iguales que 0, simplemente es. A ver, voy a unir bien. Ya, para los x mayores o iguales que 0 es 2 a la x. Entonces, 2 a la x, esto sería justamente algo así, ¿no? Recuerden que la función exponencial viene, si la escribiera toda, vendría así, así, ¿verdad? Pero como quiero solo la parte que viene del eje Y hacia la derecha, entonces sería solo esta parte, así, ¿ya? Y si se dan cuenta, este punto cerrado, este punto abierto, se cierra justamente por el punto cerrado de la otra, y se cierra. Y es como que esto fuese una función continua.
Viene de aquí y pasa por acá. Ya, entonces lo que yo les mencionaba era que la función inversa cumple con un componente especial, y es que la función inversa siempre este, es, ¿cómo se llama esto? Simétrica, es simétrica respecto a esta línea que estoy dibujando aquí. Y esta línea no es otra función que la función afín, x, ¿ya? La función inversa es simétrica a la función afín, a la función x. Es decir que la función inversa, simplemente, si esta parte va así, esta parte va a ir así. Esta parte que está como una loma hacia acá, la otra va a ir una loma hacia acá. Vamos a hacerlo con otro color porque el negro ya lo usé para los ejes. Vamos a hacerlo con azul. Esto sería así. Entonces, acá esta loma iría pues algo así. Ya, y esto también iría como que algo así. Ya. Esta sería la función inversa. Ahora, y debo hacerlo bien porque justo cruza allí. Ya. Entonces, esta función logarítmica, para los x menores que 1, es decir, desde 1 hacia acá, justamente esta función de aquí, esta parte. Y esta de acá, logaritmo de 2, de base 2 de x. A ver, no. Esto de acá es... No me confundí. Ya, ahí está. Claro, a ver, esta función, logaritmo de base 2 de x, es para los x mayores o iguales que 1, es decir, es esta parte. ¿Ya? Y claro, ahí se puede ver qué es la función logarítmica, ¿no? Recuerden que la función logarítmica viene así. Entonces, correcto, es justo esta parte. ¿Ya? Esta parte está bien. ¿Cuál es la que debemos decir? Es esta. Si es positivo o negativo. ¿Qué sería justamente la otra parte, esta de acá? Ahora, ¿qué se están dando cuenta allí? Que esta función está en el eje Y, está debajo de cero en Y. Está debajo de cero, es decir, los valores en Y todos son negativos, -1, -2, todos son negativos, -3, -4. Entonces quiere decir que estoy eligiendo la raíz, pero estoy eligiendo la raíz negativa, ¿ya? Estoy eligiendo la raíz negativa. Y la raíz positiva, en cambio, fuera esta. ¿Ya? Esta fuera la raíz positiva. Como estoy eligiendo valores negativos en Y, entonces es la raíz negativa. Así es. Entonces eso. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Correcto. La respuesta sería la C. Ajá. Así es, chicos. Bueno, veo que algunos ya se han ido, así que, pues nada. Esto respecto a las funciones, a la composición de funciones. Entonces, recuerden eso, ¿ya? Si no saben cómo hacer una función inversa, hagan la función afín, que es esta, y luego hacen la función simétrica, la función que ya tienen, y esa va a ser la función inversa, ¿ya? Muy bien, entonces eso, voy a dejar la grabación aquí, voy a parar todo y les voy a subir este video, ya para que igual lo tengan. Déjenme subírselos ahora mismo, para que lo tengan sin, en caso de que quieran ver algo.